Historia regional de Sonora. Subtema: la irrupción del liberalismo en 1810. El 24 de septiembre de 1810 se reunieron en el puerto español de Cádiz los diputados de las Cortes. Desde Sonora viajó el diputado Manuel María Moreno. Proclamaron que en las Cortes estaba depositada la soberanía de la nación española, mientras el rey Fernando estuviera preso de los franceses. Con esta declaración inició una revolución liberal que acababa con el absolutismo. En 1812, las Cortes aprobaron una constitución que dividía el poder hasta entonces concentrado en el rey. En Sonora, la constitución se juró hasta el año de 1813. Su impacto más visible fue que se eligieron ayuntamientos en las poblaciones no indígenas. Como vemos, la irrupción de 1810, iniciada por el cura Hidalgo, empezó a tomar fuerza aquí en Sonora. Sin embargo, vemos que primeramente la crisis monárquica, como estábamos viendo en la clase anterior, tuvo consecuencias. ¿Qué consecuencias? Tuvieron que reunirse en la ciudad de Cádiz varios diputados, incluyendo al diputado Manuel María Moreno, de aquí de Sonora, el cual desgraciadamente meses después de llegar de Cádiz falleció, para tomar decisiones como cuáles proclamaron que en las Cortes estaba depositada la soberanía de la nación española, mientras estaba el rey Fernando preso. Esto quiere decir que estaban apoyando al rey Fernando de esa manera, tratando ellos de gobernar mientras el rey estuviera preso de los franceses. Sin embargo, fue un punto que trajo como consecuencia el liberalismo de la monarquía absoluta que se estaba manejando en aquel entonces. ¿Por qué? Porque era únicamente lo que el rey dijera. No se tomaba en cuenta las decisiones de las demás personas, de los ciudadanos, mucho menos. En las Cortes, en el año de 1812, aprobaron entonces una constitución que dividía el poder en tres partes, tal como lo conocemos hoy, el legislativo, ejecutivo y judicial. Esa división de gobierno trajo muchos beneficios que entonces no veían ellos y que fueron visualizando. Todo eso fueron puntos a su favor para que la monarquía fuera quedando atrás y el liberalismo fuera surgiendo. Aquí en Sonora, la Constitución se juró hasta el año de 1813. Aquí se le dio muchos derechos a los ciudadanos, a los habitantes, a los padres de familia. Sin embargo, se les negó todos esos derechos a los africanos, a las personas de color. Existía mucha discriminación. El impacto fue muy importante en los pueblos no indígenas, ya que formaron ayuntamientos que eran dirigidos por los vecinos más poderosos, de mayor importancia, que en ellos habitaban. La insurgencia no prendió en Sonora. Siguiente subtema. El 16 de septiembre de 1810 se levanta en armas el cura Miguel Hidalgo contra el virreinato Nueva España. La insurrección fue apoyada por grandes sectores de la población inicialmente. Criollos e indígenas combatieron contra Hidalgo. A Sonora llegaban noticias de la guerra civil que iniciaba en el centro del país. En las iglesias de Sonora se difundía la condena al movimiento de Hidalgo y se amenazaba de excomunión a quienes lo apoyaran. En Sonora se empezaron a sentir los efectos negativos del estado de guerra. Efectivamente, el cura Miguel Hidalgo inició un movimiento armado, un levantamiento en contra de los españoles que se encontraban ocupando en aquel entonces nuestro país,
Él lo tomó muy personal debido a que había sufrido varias ofensas de parte de los españoles peninsulares, que por el simple hecho de serlo así, se creían superiores al resto de la población. Entonces, la insurrección fue apoyada por grandes sectores de la población solamente al principio del movimiento, porque posteriormente, conforme fue pasando el tiempo, muchos de ellos empezaron a estar en contra del movimiento que estaba organizando Hidalgo. Criollos indígenas fue entonces que estuvieron en contra de Hidalgo, y más bien se convirtió esto no en una lucha para quitar para que los españoles se fueran de nuestro país, sino se convirtió en una lucha civil, en una guerra civil interna en nuestro país. A Sonora pues llegaban noticias de la guerra. Aquí en Sonora, por la distancia, por la lejanía que teníamos del centro del país, no afectó de gran manera. No se sintió tanto ese movimiento armado, ese levantamiento, por la situación geográfica de nuestro estado. Sin embargo, sí tenían conocimiento de ello. Algo muy importante que vemos aquí es que en las iglesias de Sonora advertían a las personas, a los ciudadanos, que si intentaban unirse a ese movimiento serían excomulgados, ¿no? Entonces, con ese tipo de amenazas mantenían a la población tranquila para que no quisiera unirse a ese movimiento, para que no apoyaran al cura Hidalgo. Sonora empezó a sentir efectos negativos en el estado de guerra, sí, porque los grandes terratenientes, las personas económicamente bien establecidas aquí en Sonora y que eran prestamistas, empezaron a destinar su dinero a combatir a personas que se levantaban en armas, a cubrir los presidios, a pagar la guardia. Entonces fue mermando la economía, ¿no? Aunque no hubo mayor destrucción por la guerra insurgente, sí se afectó el funcionamiento normal de la sociedad, y sobre todo en la frontera. Pues finalmente en 1814 los franceses fueron derrotados y sacados de España. Recordemos que el rey Fernando VII estaba encarcelado, ¿no? Bajo los franceses. Hasta 1814 fue que, que se liberó, que salió y fueron expulsados los franceses. Cuando sale de la cárcel, el rey Fernando VII restauró el absolutismo, pues disolvió las cortes y abolió la constitución. Y con todo esto, pues se acabó la esperanza de una paz con las guerrillas insurgentes. Pero sin embargo, el funcionamiento normal de las instituciones y la economía nueva hispana, pues estaba un poquito pues ya mermada, ¿no? A consecuencia de esto.